El cielo estaba nublado y gris cuando Clara llegó al pequeño pueblo de Río Verde. El viento otoñal azotaba los árboles desnudos, y las hojas secas se arremolinaban como si danzaran en un ritual olvidado. Clara, estudiante de psicología de 22 años, descendió del viejo autobús con su maleta y una mochila desgastada. Llevaba semanas preparando su mudanza, esperando que este nuevo comienzo le diera la tranquilidad que necesitaba para enfocarse en su tesis de grado. Sus amigos se habían reído cuando les contó que viviría sola en una casa alejada del pueblo, pero ella lo veía como una oportunidad, lejos del bullicio, sin distracciones, un lugar perfecto para pensar y escribir. La beca universitaria le había conseguido un alojamiento increíblemente barato en una casa antigua, a las afueras del pueblo. El casero, un hombre de rostro grisáceo y mirada vacía, no dijo mucho al entregarle las llaves. Vestía una chaqueta de lana vieja, y sus manos temblaban ligeramente al hablar. «No hay vecinos cerca», dijo con una sonrisa tensa. «Ideal para estudiar, ¿no?». Clara asintió, sin notar la extraña pausa en su voz. Subió al taxi que la esperaba, y en cuestión de minutos, el coche se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con pintura descascarada y ventanas altas. El jardín frontal estaba cubierto de maleza, y la puerta de hierro oxidado crujía al empujarla. El conductor la ayudó a bajar sus maletas y se marchó sin despedirse. Al entrar, un olor a madera vieja y polvo la envolvió. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y cada habitación parecía haberse detenido en el tiempo. Había muebles cubiertos por sábanas y un reloj de péndulo que aún funcionaba, marcando las horas con un sonido grave y profundo. Esa misma noche, mientras desempacaba, Clara abrió la ventana del estudio que daba a la parte trasera. Lo que vio la dejó inmóvil. Más allá del patio, un terreno extenso, cercado con rejas de hierro negro, albergaba lápidas erosionadas por el tiempo. Un cementerio. No lo había notado antes, ni en las fotos que le habían enviado, ni en los documentos de la universidad. ¿Qué diablos?, murmuró, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. El cementerio parecía estar justo pegado a la propiedad. Clara cerró la ventana de golpe, intentando ignorar la creciente inquietud en su pecho. Si bien no tenía nada de malo, tener un cementerio justo atrás de la casa le generó cierta incomodidad. Serían las historias que conocía desde niña o quizás simple sugestión al creer que siempre existen energías que rondan los lugares donde la gente entierra a sus seres queridos. Los primeros días fueron tranquilos, o al menos eso intentó creer. Clara pasaba sus mañanas organizando el lugar y sus tardes leyendo o escribiendo. Se había propuesto no dejarse distraer por el cementerio, pero no podía evitar mirar por la ventana cada noche. Las lápidas parecían más cerca con cada vistazo. Juraría que algunas no estaban allí el día anterior. Una madrugada, mientras escribía sobre los efectos del aislamiento en la percepción de la realidad, escuchó lo que creyó era una voz. Un susurro tenue, casi imperceptible, como si alguien hablara detrás de la pared. «¡Clara!». El susurro era apenas un aliento, pero lo suficiente para helarle la sangre. Se levantó de un salto, con el corazón golpeando su pecho. Buscó por toda la planta baja, encendiendo las luces y mirando bajo las camas, dentro de los armarios. Nada. Afuera, el viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles secos. El cementerio se veía igual que siempre, oscuro y silencioso. Pensó en ir a revisar, pero algo en su interior se resistía. «Estoy sugestionándome. Eso es todo», se dijo, volviendo a su escritorio. Pero el resto de la noche la pasó alerta, cada ruido amplificado por su mente. Los susurros se repitieron las noches siguientes. A veces eran apenas audibles, otras veces eran claros como el cristal. «¿Por qué estás aquí? Él no duerme, devuélvelo». «¿Devolver qué?», pensó una y otra vez. Las voces parecían provenir de distintos puntos de la casa, pero cuando se acercaba a buscar su origen, cesaban por completo. Empezó a anotar lo que oía,
creando un registro que esperaba poder analizar con lógica. Sin embargo, con cada nueva noche, lo racional se iba diluyendo lentamente. Al limpiar la casa en un rincón, Clara encontró un baúl cubierto de polvo, cerrado con un candado oxidado. Lo rompió con una palanca que encontró en el cobertizo. Dentro, había objetos antiguos, una muñeca de porcelana con los ojos rotos, fotografías en blanco y negro, una Biblia carcomida por el tiempo y un cuaderno de tapas duras, de cuero agrietado. Era un diario. La caligrafía era femenina, elegante, y empezaba en 1962. La primera página decía, Eugenia del Valle. Este diario es mi testigo. He vuelto a verlo. El hombre de mármol. Cada vez que me acerco al cementerio, lo veo de pie entre las lápidas, inmóvil. No tiene rostro, pero sé que me mira. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Leyó durante horas, sin notar cómo caía la noche. El diario estaba lleno de anotaciones perturbadoras. La noche pasada, dejó una piedra blanca en el marco de mi ventana. Mi madre la tiró al pozo, pero volvió a aparecer. Dicen que, si te deja una piedra, no puedes irte. Yo ya no duermo. Intenté avisar. Nadie me creyó. Dicen que estoy enferma. Pero él está allí, esperando. Siempre esperando. Cada registro era más extraño conforme lo leía, siempre hablando de un hombre de mármol que quizás se trataba de algún vecino acosándola o alguna persona con malas intenciones hostigándola. Pero el diario era real. Clara podía oler el polvo entre sus páginas, sentir la angustia en cada palabra escrita. La encontró una mañana, justo como en el diario, una piedra lisa, ovalada, completamente blanca, sobre el marco de su ventana. Clara se quedó inmóvil. El corazón le palpitaba con fuerza. La tocó con la punta de los dedos, era fría, más fría que el aire. La tiró al basurero del baño. Al ver la piedra, recordó aquellas palabras escritas en el diario sobre una piedra igual a la que le habían dejado a ella, cierta angustia se hacía presente en su corazón, pues al estar ahí sola podría ser una víctima más de ese acosador. A la mañana siguiente, la piedra estaba de nuevo en la ventana. Intentó desecharla varias veces, incluso la enterró lejos del jardín. Siempre volvía. A veces en el mismo lugar, otras veces sobre su escritorio, junto a su taza de café, o dentro de uno de sus libros. Su presencia era una amenaza muda. Las noches se hicieron insoportables. Soñaba con el cementerio, con pasos pesados sobre grava, con una figura sin rostro que se acercaba lentamente mientras ella no podía moverse. Despertaba empapada en sudor, con un grito ahogado en la garganta. Empezó a sentir que no estaba sola en la casa. Escuchaba pasos cuando estaba quieta, como si alguien caminara en la planta de arriba. Puertas que se abrían y cerraban sin razón. El silencio de la noche era interrumpido por sonidos inexplicables, por respiraciones que no eran suyas. Una noche, la ventana del estudio se abrió sola. Clara se levantó, empapada en sudor. En el cementerio, algo se movía entre las tumbas. Sacó una linterna y apuntó hacia el lugar. Una figura alta, blanca como la piedra, se movía lentamente hacia la reja. No tenía rostro. Su cuerpo era como el de una estatua, agrietado, sin expresión. No caminaba, parecía deslizarse. Clara retrocedió. Cerró la ventana de golpe y bloqueó la puerta. El resto de la noche la pasó temblando, cuchillo en mano, sin atreverse a volver a mirar. Al día siguiente, fue al ayuntamiento a pedir información sobre la casa. El recepcionista, al oír la dirección, frunció el ceño. Esa casa no se alquila desde hace años. Fue parte del antiguo convento. Dicen que una joven se volvió loca ahí. ¿Eugenia del Valle? El hombre palideció. Sí. ¿Cómo lo sabes? Clara no respondió. Salió corriendo. Los días comenzaron a desdibujarse. Clara perdía la noción del tiempo. A veces escribía durante horas sin recordar lo que había escrito. Al releer sus textos, encontraba frases que no reconocía como suyas. Palabras repetidas. Dibujo tras dibujo del mismo rostro sin rostro. La casa entera parecía cambiar.
Puertas que daban a lugares distintos. Escaleras que crujían como si alguien más las usara. El cementerio parecía más vivo que nunca. Las lápidas se movían. Una noche encontró una con su propio nombre. Clara dejó de comunicarse con sus amigos. Sus correos eran breves, incoherentes. El mármol me respira, escribió en uno de ellos. Empezó a escribir en el diario de Eugenia, como si fuera suyo. Hoy lo vi. Me dejó una piedra. No puedo irme. Ya no tengo sombra. Una tarde, Clara fue vista caminando hacia el cementerio. Un vecino lejano la observó desde su coche. Llevaba un abrigo largo y una expresión ausente. Nunca la vio salir. Cuando las autoridades fueron días después, encontraron la casa vacía. Las ventanas cerradas, sin señales de violencia. Solo el diario sobre el escritorio del estudio. La última página estaba escrita con una caligrafía apresurada. No puedo dormir. El hombre de mármol no parpadea. Me dejó otra piedra. Esta vez, está dentro de mí. Años después, la universidad volvió a ofrecer la casa a otro estudiante. El casero, ahora más encorvado y gris que nunca, entregó las llaves sin mirar a los ojos. No hay vecinos cerca. Ideal para estudiar. La casa seguía igual. Y sobre la mesa del estudio, una piedra blanca esperaba. Suave, ovalada. Como un testigo. Desde el cementerio, una figura más hecha de mármol sin rostro aguardaba, inmóvil, entre las sombras de las lápidas.